Final Countdown, en inglés cordobés, Final Countdown. Bueno, la mayoría sabe lo que quiere decir, ¿no? El final de la cuenta atrás. Algunos ya os imagináis un poquito. No es el tema que quiero compartir, pero sí lo que quiero conectar con el final del mensaje. Ese tema del grupo Europe, allá por los años 80, fue un éxito, fue número 1 en muchos países y bueno, fue un lanzamiento de este grupo muy bueno. Y este chico, el cantante, que se inspiró en un álbum de David Bowie, del Space Odyssey, Odisea Espacial, se inspiró en ese tema, en ese álbum, y compuso esta canción, que fue un boom en aquellos años, fue un boom tremendo. Habla un poco, el trasfondo de la canción habla un poco de, allá por los años 80, sobre la Guerra Fría, de una humanidad desilusionada, una humanidad sin esperanza, una humanidad que bueno, está con la amenaza nuclear encima, y habla un poco pues de que bueno, de que la gente pues quería ir a otro planeta, bueno, un poco el trasfondo, pero bueno. Entonces, el final de la cuenta atrás. No hay que hablar mucho, ya todos veis los telediarios, ¿no? No voy a hablar de apologética, ni de los últimos tiempos, ni de la bestia, ¿eh? O sea que no, primero porque no sé poco y luego porque es un tema muy rasposo y nos liaríamos. Pero sí que es cierto que Jesús en una ocasión, creo que a los fariseos, les dice: hombre, cuando veis la nube por el oeste, decís que va a llover, y cuando veis que sale el sol o el viento sopla de tal, va a hacer calor, del sur va a hacer calor. Dice: sabéis distinguir el tiempo, y cómo no os dais cuenta de lo que está pasando, ¿no? Cómo no os dais cuenta de los tiempos que estamos viviendo, que estoy yo aquí y no os dais cuenta. Y es un poco la idea, ¿no?, de lo que quiero compartiros. Los tiempos están como están, ¿no? Está todo muy revuelto, muy inestable. Todo el tema de geopolítico es aunque aparentemente las noticias digan que todo... Bueno, de hecho la Escritura nos enseña que cuando digan paz y seguridad, que digan, bueno, ya hemos conseguido establecer una paz en Medio Oriente, ya hemos conseguido, ahora por fin la humanidad ha alcanzado ya un tiempo de... Cuidado, prepárate. Cuando digan paz y seguridad, prepárate, porque vendrá destrucción repentina, nos enseña la palabra. Y sabemos quién tiene la razón, siempre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque los tiempos son los que son. Nos ha tocado vivir en este tercer día de Dios. Para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. La profecía de Oseas 6, que dice: en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, es precisamente este tiempo, el tercer día de Dios, el tercer milenio. Para Dios un día son 1000 años. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque la cosa está encima. La cosa... Pero bueno, vamos al tema. Quiero hablar un poco... Y los que no estuvisteis con Jaime Fernández hace un par de semanas, por favor, los que ¿quién no estuvo hace 2 semanas? Bastantes. Bueno, más o menos está por la línea de lo que estuvo compartiendo. Él estuvo compartiendo del hombre de la mano seca, que Jesús lo puso en medio de la sinagoga y
aquel hombre acostumbrado a pedir limosna, evidentemente porque era su único medio de subsistencia, pues él lo único que hacía era extender la mano que tenía buena, que podía. La otra se ve que la tenía, no la podía. Y entonces él nos compartió que Jesús le dijo, lo puso en medio y le dijo, extiende tu mano. Y por algún motivo, aquel hombre acostumbrado a extender su mano para recibir una limosna, no sabemos por qué motivo extendió la mala. Aquel hombre intuyó de que quien tenía delante era alguien que era poderoso como para poder sanarle. Y aquel hombre extendió su mano. Y Jaime nos recordaba de que a veces cuando venimos delante de Dios, ¿qué esperamos? ¿Una limosna o esperamos un milagro? ¿O esperamos lo imposible? Es un poco lo que nos compartió Jaime Fernández, y también lo quiero conectar un poco con Hebreos, que será el último texto que leeré, que por cierto, antes de que se me olvide, recuerdo que a Tony la semana pasada que compartió se le olvidó y me dijo, se me ha olvidado recomendar que se lea la carta de Hebreos. Pues queda testimonio de que recomiendo que se lea la carta de Hebreos. Él estuvo compartiendo de la fe, ¿os acordáis? La fe, una palabra muy buena. Los que no la habéis visto, por favor, vedla. Bien, en segunda, veo muy mal, por favor. Veo azul. Parezco Avatar. Estoy azul. Es que aquí hay una luz ultravioleta. Pero bueno, me apaño, no os preocupéis. Venga, vamos a aprovechar el tiempo. En segunda, ¿ves por qué va bien el micrófono este? En 2 de Corintios 4:7 dice así la Escritura. Me voy a quedar un poco quieto porque veo a la Raquel nerviosa. Raquel, aquí estoy. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este texto nos está diciendo que Dios ha confiado su ministerio, su obra, la ha confiado a vasijas de barro, que es una representación de nosotros, de las personas que hemos recibido a Jesús, que hemos creído en Él y que nos hace un símil con vasijas de barro, que representan la fragilidad. Un vaso de barro, si se te cae, ya, adiós, se rompió. No tiene la consistencia ni la estructura como para resistir los golpes. Y humanamente es así, ¿verdad? Los golpes a veces nos duelen, y hay personas que se rompen con los golpes de la vida, con circunstancias que... Entonces, fíjate, Dios ha confiado su ministerio en hombres y mujeres de barro, frágiles, débiles, porque es la verdad, somos débiles. También Jaime Fernández nos recordaba un poco este tema de la debilidad. Y es así, tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer que somos débiles. Ser débil no quiere decir, no en el contexto de débil, de apocado, y una persona así, yo qué sé, enclencle o debilucho, no es ese contexto. Es una debilidad que como humanos, como personas, seres humanos, y aún como creyentes, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades. No somos superhombres, no somos perfectos, no somos supercristianos. Sí que tenemos una fe, una esperanza, tenemos una serie de cosas que Dios nos ha regalado por gracia, pero la Escritura dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Que seamos equilibrados. Tampoco auto-inculparnos ni tampoco caer en la autoconmiseración. Tampoco es eso. Entonces, mira, por ejemplo, los apóstoles. ¿Cómo eran realmente? Fríamente, humanamente. Vamos a ver los apóstoles, ¿cómo eran?
uno por uno. Si coges uno por uno, Pedro era un bipolar. Un día tenía revelaciones y el otro le decía al Señor, no, Señor, ¿para qué vas a ir a la cruz? Ya si eso, hoy no, otro día. Pero hoy sí, sí, no. Y así era Pedro, o sea, era una persona, Tomás, incrédulo. Tomás, pero porque la Biblia lo cataloga como el que no estaba, pero todos los demás también salieron huyendo, estaban atemorizados, estaban asustados realmente, en su debilidad humana. En su debilidad humana, nosotros hubiéramos hecho lo mismo, Cuidado, que nadie se piense. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo, Entonces, fíjate, Juan y Jacobo fueron a una aldea a predicar y en la aldea samaritana no los recibieron. Y dice, maestro, ¿quieres que mandemos fuego del cielo que los consuma? Tío. Y Jesús le dice, hombre, a ver, por favor, estos eran los apóstoles. Estas son las 12 personas que Jesús escogió para, estos vasos de barro, para confiar el ministerio de la salvación. Estas personas eran Mateo, publicano, celotes. Mira todos los personajes de la Biblia que tuvieron un encuentro con Jesús. Personas hechas polvo. La mujer samaritana, Zaqueo, un funcionario de Hacienda. O sea, gente que dice, madre mía, pues Jesús tenía encuentros con esas personas y no les reprochaba su incredulidad ni les reprochaba sus debilidades humanas, sino que trabajaba con ellos, trataba con ellos. Y ahí es donde reside la grandeza del amor de Dios y del poder de Dios, en que usa personas como nosotros, débiles. El mismo apóstol Pablo era débil. Él lo reconoce muchas veces en sus cartas, en su debilidad humana. Él tenía un aguijón. Algunos dicen que era un defecto físico, en fin, hay muchas teorías de lo que era el aguijón de Pablo. Pero yo personalmente creo que era simplemente la debilidad humana, como tenemos todos. Porque él le pedía que le quitara al Señor el aguijón. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Era una debilidad como hombre, como humano. Él se veía y él sabía esa limitación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era la debilidad humana. Él, en el contexto que él habla de carne, de aguijón en la carne, en el contexto que habla él en todas las cartas de carne, no se refiere a problemas físicos o a enfermedades, sino más bien se refiere a actitudes, a pecados, a pensamientos, a acciones, murmuraciones, contiendas. Manifiestas son las obras de la carne: iras, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, el mismo Jesús dice en 2 Corintios 13:4, el mismo Jesús en su naturaleza humana, también sujeto a la limitación como hombre, sintió esa debilidad humana también, en un momento. Dice la Escritura en 2 Corintios 13:4, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, en la debilidad humana, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Repito, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Amén. Qué bueno. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tenemos que reconocer quiénes somos. Tenemos que reconocer quiénes somos, pero mayormente aún tenemos que reconocer quién es Dios. Porque nosotros más o menos nos conocemos.
más o menos nos conocemos, ¿no? Un poquito. Pero más importante aún es saber quién es Dios y la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Eso es importante. Pero tenemos que ser honestos y reconocer nuestras debilidades. Como personas, como hombres, como mujeres, tenemos debilidades. Y tenemos que ser claros, tenemos que ser honestos delante de Dios y reconocerlo. Señor, yo soy débil en este área. Esto no puedo, con este pecado no puedo. Esto no consigo vencerlo. En este área soy débil. Me cuesta humillarme, me cuesta pedir perdón, me cuesta acostarme, porque estoy viendo la tele hasta las tantas. Pastor, ¿cuánto tiempo debería orar? El mismo que veas la tele, como mínimo. Entonces, seamos honestos, seamos claros. Presentémonos delante del Señor, tal como somos, tal como estamos. Dios no nos va a reprochar nuestras faltas. El que a mí viene, no lo echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Jesús nunca rechazó a ninguna persona con las que tuvo encuentros. Ni las humilló, ni las criticó, ni le dijo, hombre, ¿dónde vas tú? No, él recibió a todos. Es más, tenía los fariseos y los religiosos, pues lo veían como si este tío se junta con gente vil, con gente vil y con gente, este tío. Entonces, pero Jesús estaba ahí. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y para que un enfermo pueda sanarse, necesita un diagnóstico de un especialista, de un entendido, de un médico. Y todos tenemos un diagnóstico. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos tenemos ese diagnóstico. Y tenemos que esforzarnos cada día por despojarnos cada día del pecado que nos asedia y vivir una vida de santidad cada día, reconociendo nuestra debilidad, que somos débiles. Quiero ir, voy rápido, voy muy bien de tiempo, pero porque quiero dejar un tiempo. Mirad, no comparto esta palabra para desanimar a nadie, ni para que alguien diga, hostia, pues es verdad, soy un mero cristiano, soy un cristiano vulgar. Soy un cristianillo que vengo y tal, pero tampoco es que... No es esa la idea. La idea es de que entendamos que esa debilidad es la que Dios puede usar. Como tú te creas que eres alguien, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No somos nadie. Entonces, seamos sobrios. Esa debilidad es la que Dios puede usar. Y si no, mira un poco los personajes bíblicos. Así un poco, da un pantallazo memorial, un pantallazo de memorización con todos los personajes bíblicos, desde Noé, Adán. Bueno, empieza por Adán, ya. Si empiezas por Adán, él fue débil. Él tuvo una debilidad como ser humano. Noé, Abraham, en fin, busca a quien quieras. Todos tuvieron sus más y sus menos, todos tuvieron sus debilidades, sus fallos. Profetas, reyes, jueces. Ahora más adelante hablaré de algunos de los jueces. Considerados héroes de la fe, según la palabra. Los héroes de la fe, el título. Bueno, ahora después hablaremos de alguno.
Pero antes quiero leer un texto en Joel 3:9, para ir enfocando ya el tema. Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Es tiempo de guerra, ¿eh? Que nadie se despiste. Estamos en guerra. Estamos en guerra encarnizada y abierta contra la Iglesia, contra el cristianismo, contra todo aquel que, como dice la Escritura, no recuerdo muy bien el texto, que se levanta contra todo aquel que es objeto de Dios o algo así, no recuerdo ahora muy bien. En fin, que estamos en guerra. No sé si tú lo notas. Si no lo notas, es al tiempo. Pero estamos en guerra. Porque toda la sociedad está configurándose en la imagen del anticristo. Toda la sociedad, si tú examinas un poco toda la ideología, las doctrinas demoníacas, en los últimos tiempos vendrán engañadores y enseñarán doctrinas de demonios, dice la Escritura. Eso es real, lo estamos viendo, está ya eso, funcionando en muchos ámbitos de la sociedad, en la educación, en instituciones, en organismos, en leyes, en cosas. Eso está ya, estamos ahí. Y esa es la guerra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos aquí a esperar a ver qué pasa? Nos quedamos aquí a ver qué pasa. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestras rejas de arado, lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil: fuerte soy. Diga el débil. Diga el débil. Bueno, no está mal. Hermano, si tú tienes que forjar una espada de la reja de arado, eso quiere decir algo. Esta profecía del profeta Joel está en un contexto preapocalíptico, está en un contexto de prearmagedónico, para el que entienda la Escritura. Prearmagedónico quiere decir que falta poco y que el profeta hace un llamado a que forjemos espadas de las rejas de arado. ¿Tú sabes lo que significa esto? ¿Para qué servían las rejas de arado? ¿Para arar. ¿Y para qué se araba? Para sembrar. ¿Y para qué se siembra? Para cosechar. ¿Y para qué se cosecha? Para comer. O sea que si tú te deshaces de la reja de arado, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Yo me he quedado igual que vosotros. Yo no sé qué deciros. Pero lo único que se me ocurría era comer del botín. Comer del botín de guerra. Porque si tú ya no tienes, ya has forjado de la reja de arado la espada, lo único que tienes es la espada. Pero lo que vas a comer es del botín que conquistes en el nombre del Señor, al enemigo. Así que en este contexto prebélico, me gustaría que nos armáramos de este pensamiento, como dice el apóstol Pedro. Armaos de este pensamiento. Yo honestamente no sé lo que va a pasar. Ni a mí el Señor me ha dicho nada. Pero como que se huele algo, no sé, como que se intuye algo. ¿Vale? No sabemos cuándo vendrá el Señor, evidentemente, pero tú mira cómo está el mundo. Vale, sí. En la Segunda Guerra Mundial también decían que se iba a acabar el mundo.
porque aquello era, imagínate, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ya voy a ir terminando y quiero que me acompañéis a Hebreos 11 para ver algunos personajes. Hebreos 11:32. Vamos a ver algunos elementos de la historia. Hebreos 11:32. Está haciendo un relato, el escritor de Hebreos está recapitulando toda la historia de los héroes de la fe, de Abraham, de Noé, y de, en fin, de todo, de Caín, de Abel, en fin, todo eso. Y en el 32 dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel y de los profetas. ¿Qué más digo? Gedeón. Jaime Fernández ya nos habló un poco el otro día de Gedeón, que Dios los coge como un valiente, pero resulta que tenía más miedo que Falete en San Fermín. O sea, cuatro veces le tuvo que el Señor animarle a que confiara en Él, 4 veces. Primero con la aparición del ángel y el llamado. Segundo con el vellón. Otra vez con el vellón. Luego lo hace que baje al campamento para escuchar a los enemigos que casi se están rindiendo ya. Y ya el pobre por fin dijo, ostras, pues ya sí, ahora ya sí que ganamos, pero le costó. Pues ese era Gedeón. Que la victoria, a mí me gusta mucho la forma en que ganaron. ¿Sabéis cómo ganaron, no? Con un botijo, un cántaro de barro, ¿vale? Para que me entendáis. Con un botijo, una tea adentro y trompetas. Con eso ganaron. Pero para mí es muy simbólico todo eso, porque el botijo representaba a ellos, a las personas, a los 300 que consiguieron llegar a la final. Eso representaba, la vasija de barro representaba a los 300. La tea ardiendo representa el espíritu. Esto es algo mío, no, es algo que, bueno, que a mí se me ocurre, ¿no? Pero dentro estaba el espíritu ardiendo. Y rompieron la vasija y entonces con las antorchas confundieron al enemigo. Bueno, seguimos. Barak y Débora. Barak era un escaqueador. El tío se escaqueaba, no quería. Hasta que Débora, la profetisa, le dijo, oye, Barak, ¿no te ha dicho el Señor que cojas 10.000 y vayas al monte Gilboa y pelees contra... Bueno, sí, sí, ¿y tú vas a venir? Si tú vienes, vamos. Ese era Barak. Sansón, a pesar de la vida que llevó, bueno, más o menos quien ha leído la historia de Sansón y la vida que llevaba, era una vida, era como un ligón en Las Vegas, ¿eh? Un ligón en Las Vegas. Sansón era un tipo curioso, siempre estaba metido en líos, pero al final de sus días, y es a lo que vengo, al final de sus días, en su debilidad y en su humillación, Dios pudo usarlo. Había matado gente durante su tiempo de juez, pero al final dice que mató más gente que durante toda su vida, más filisteos. Y Dios lo usó en el momento de su máxima debilidad, de su máxima humillación, que estaba siendo un espectáculo para los filisteos. Le habían sacado los ojos, estaba allí una piltrafa.
y en su debilidad él clama a Dios. Señor, una última vez, dame fuerzas. Y Dios le responde y se apoya en las columnas. Bueno, todos sabéis la historia, consigue reventar las columnas aquellas y todo se viene abajo. Jefté, un hombre que lo echaron del pueblo, de la familia, era hijo de otra mujer, los hermanos lo echaron de casa, tú no eres hijo de nuestra madre, vete por ahí. Y en fin, el hombre humillado, avergonzado, se fue a otra tierra, se fue a vivir y se juntó con gente vulgar, con barcelonitas y titas y amonitas y todo, gabeonitas y todos estos, barcelonitas. David también tuvo alguna debilidad, no me voy a extender. Los profetas también tuvieron sus más y sus menos. Elías, Jonás, algunos se escaqueaban, otros eran débiles, en fin. Pero dice la Escritura, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, y esto me encanta. Esto me encanta. No está en todas las versiones, es una versión Biblia textual, tercera revisión. En las Reina Valera creo que pone fueron fortalecidos o algo así. ¿Qué pone en la Reina Valera? Sacaron fuerzas de debilidad. Pero esta versión me encanta y es más fiel porque yo tengo una traducción hebrea y dice: recibieron poder en su debilidad. ¡Aleluya! Recibieron poder en su debilidad. Se hicieron fuertes en la batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto me encanta, aleluya. Recibieron poder en su debilidad. Esto me encanta, porque nos demuestra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Si somos honestos, si somos sinceros, tenemos que reconocer nuestras debilidades, presentárselas al Señor. Señor, mira, bueno, Él ya lo sabe, pero le gusta como Adán. Adán, ¿dónde estás? Señor, le gusta que vayamos y seamos claros, no vayamos con... Vamos a presentarnos delante del Señor con nuestras debilidades para que su poder pueda fluir. Porque si creemos que somos algo o conseguiremos algo porque sabemos mucho, porque tenemos el INSTE o tenemos el graduado o por lo que sea, no funciona. Dios se vale de personas que reconocen sus limitaciones, su debilidad, que reconocen que son vasijas de barro, frágiles, pero que en esa debilidad, en esa dependencia de Dios, su poder puede fluir. Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte. Es la debilidad humana, es una debilidad natural, no es un defecto. No sé si me estoy explicando. No es una debilidad de carácter, es una debilidad natural del ser humano caído por el pecado. Y tenemos que reconocerlo y dejar que en esa debilidad el poder de Dios pueda fluir y pueda operar a través de nosotros. El mismo apóstol Pablo muchas veces las cartas lo relata. Yo me hago débil a los débiles, me hago fuerte a los fuertes, en fin, y muchas veces él habla de esas limitaciones, pero eso no impidió de que el Evangelio creciera por el mundo conocido.